Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en este camino de conocimiento de este libro tan importante. Deuteronomos, que significa segunda ley. Es el camino que está realizando Israel en cuanto a la legislación. Pone en boca de Moisés estas legislaciones, estas reglas, estas normas, mandamientos tan importantes que el pueblo, la comunidad en realidad tiene que tener como norma de vida. Esto es lo importante. Pero para que tenga autoridad, para que tenga fuerza, entonces se pone en boca de Moisés. Estos son los 4 discursos que hace Moisés antes de que el pueblo ingrese a la tierra prometida. Ya Moisés, encontrándose al final de su vida, 120 años, que significa también plenitud, ¿verdad? De 3 por 40, 3 por 4, 12, 120 años, que significa una generación pero vivida a full, ¿verdad? Una generación vivida totalmente entregada a la palabra de Dios, a ser pontífice, a ser puente entre la comunidad y Dios. Y esto es lo importante, ¿verdad? Como intercesor, como mediador, es la figura de Moisés con esta función tan importante. Y bueno, nosotros seguimos mirando este capítulo 28 que nos habla de las bendiciones por una parte y también de las maldiciones. Vamos a seguir leyendo un poco porque esto de las maldiciones es bastante larga. Esto nos hace recordar simplemente cuando estamos hablando de maldiciones, más bien como consecuencia de nuestras propias acciones, o mejor dicho, así como aparece aquí, son consecuencias de una acción del pueblo, de la comunidad. Cuando no se cumplen las leyes, cuando no vivimos los mandamientos, entonces es como ese boomerang, decimos nosotros siempre, ¿verdad? Nosotros mismos estamos tirando todas las acciones negativas, pero eso mismo después repercute
sobre nosotros, repercute sobre la comunidad. Es decir, por ejemplo, si uno está robando al Estado, evidentemente que el mal no es simplemente un mal concreto para mí por haber robado yo, ¿verdad? Sino que ese mal, ese pecado que yo estoy cometiendo, repercute también sobre toda la sociedad, sobre toda la comunidad. ¿Por qué? Y porque justamente dependemos también del factor económico, ¿verdad? Si yo me estoy adueñando, me estoy entonces enriqueciendo ilícitamente con proyectos que pertenecen a la comunidad y no los hago llegar, evidentemente, ¿dónde está la consecuencia? Y la consecuencia cae sobre la comunidad. Es la consecuencia entonces que está sufriendo el país, es la consecuencia que está sufriendo todo ese grupo humano. Y dentro de ese grupo humano también me incluyo yo, ¿verdad? Y entonces, estos elementos es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y en consideración para dar pasos concretos de conversión. La conversión se da, sobre todo, según el griego, la metanoia con el cambio de mentalidad. O sea que hay que darse cuenta. Evidentemente que va a ser muy difícil después de cambiar. Tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta de este proceso positivo o negativo que nosotros producimos. En la medida en que nosotros producimos el bien, ciertamente que el bien recae también sobre nosotros. Imagínense, si yo comienzo a trabajar, me empeño, soy una persona honesta, hago crecer a la comunidad, claro, la comunidad es la que va creciendo y es la comunidad entonces la que ahora recibe de esos recursos positivos. Y cuando esa comunidad va creciendo y vivimos en una comunidad pero contenta, alegre, realizando todo lo que Dios quiere de nosotros, eso mismo como comunidad me ayuda a mí personalmente para que también me pueda desarrollar bien. Y es toda la comunidad que recibe ese beneficio. Bueno, ahora cuando nos está diciendo con estas amenazas, estas son amenazas, es decir, nos está diciendo, atención, y por eso lo pone siempre en condicional. ¿Se acuerdan que cuando comienza a hablar Moisés, siempre primero habla en condicional? Vamos a recordar un poco cómo comenzaba. Dice, pero si no escuchas la voz del Señor. Pero, y luego te pone el condicional, el sí. Si no escuchas la voz del Señor, entonces estas son las amenazas. Acuérdate que las consecuencias de tu pecado, acuérdate que el hecho de no responsabilizarte, el no hacer bien, veas o atañacani, o atañacani, o atañacani comunidad acani. Por tanto, está llamando a una reflexión profunda y a una responsabilidad. La conversión solamente se puede dar en la medida en que nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Justamente San Ireneo de Lyon, ¿verdad?, decía eso, que no puede existir cambio ni conversión si es que uno no se da cuenta de sus acciones. Bueno, yo no sé si es solamente un término que se utiliza como un género literario o verdaderamente no sabía que robando está destruyendo al país, robando está destruyendo a la comunidad, robando estamos destruyendo entonces a muchos otros hermanos, ¿verdad?, que seguirán siempre en la pobreza. Si yo estoy robando a un ministerio de educación, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y lo que estoy haciendo es empobreciendo toda la cuestión educativa. Y entonces el pueblo se vuelve chato. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se dan cuenta? Aquí es importante el reconocer, el darse cuenta. Eso se llama también filosofía. Es decir, primero vamos con la razón y después hacemos teología. Ahí nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? Es decir, dar razón a mi comportamiento, a mis acciones. ¿Qué me está pasando, verdad? ¿Por qué yo estoy tocando? ¿Por qué estoy metiendo la mano en la lata? Entonces, y en la medida en que nosotros entendemos eso, vamos a dar pasos de conversión. Eso es lo que en griego, como le estaba diciendo, se dice metanoia. Meta, más allá de, y nous, conocimiento. Entonces, para la página, apretar la pecha de continuar. Ahí está, metanoia, nous, conocimiento. En la medida en que yo conozco, puedo llegar a una meta, puedo llegar mucho más allá. Y bueno, estas maldiciones nos hacen recordar, por eso está en condicional, que nuestras acciones son las que después
van a determinar el futuro de nuestra vida y de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. El presidente de los obispos de Estados Unidos, José Gómez, ha felicitado en nombre de la conferencia episcopal a Joe Biden. El arzobispo de Los Ángeles destaca que después de John Fitzgerald Kennedy, Joe Biden es el segundo presidente de religión católica. En la declaración también recuerda a los católicos del país que deben ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza mutua y rezar por un espíritu renovado de verdadero patriotismo. Dice que la democracia requiere respetar la libre expresión de las opiniones y tratarse unos a otros con caridad y civismo, incluso cuando estemos profundamente en desacuerdo en los debates sobre cuestiones legislativas o políticas. Los obispos también felicitan a la senadora Kamala Harris, la primera mujer que será vicepresidenta de Estados Unidos. La declaración concluye pidiendo a la Virgen María que ayude a la nación a trabajar juntos para cumplir la preciosa visión de los misioneros y de los fundadores de América, una nación bajo Dios donde se defiende la santidad de toda vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y de religión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar
nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que
que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, capítulo 28, que nos habla de las amenazas de maldición. Así como nosotros ya estuvimos viendo las promesas de bendición. En la medida en que nosotros bien decimos, hacemos bien las cosas, nos empeñamos, procuramos lo mejor de parte nuestra, ciertamente que eso se vuelve en una promesa. Es decir, el fruto y lo que vendrá a continuación será una cuestión muy positiva para la comunidad, para la vida de la familia, personalmente, en fin, todo lo que significa ese crecimiento. Por eso es una promesa de bendición. Por otra parte, ahora estamos mirando y estamos leyendo los primeros versículos de este capítulo 28, en donde encontramos las amenazas de maldición que responden a nuestras acciones también. El bien o el mal, ¿se acuerdan que el Deuteronomio justamente en el capítulo 30, todavía no hemos llegado, versículo 15 más adelante nos va a decir, recuérdate que yo te pongo ante dos caminos. Aquí está, el bien y el mal, el bien y el mal. Todo va a depender de vos. Si tú eliges el bien, y bueno, y aquí entonces te da todas las promesas. Si tú eliges el bien, vas a vivir de esta manera, te vas a comportar de esta manera, tendrás paz, tendrás seguridad, tendrás progreso, todo lo que significa el que cada uno lleva. Entonces, entero vete añañe, ye sape ana upeana ñe cote, ye sape a, ye sakwa lleva. Apeya tu ñañe pian 20, oñón dive 20. Aupeya ya pota peñan de yara hoy potaba allá guatata. Peta peja hoy sacañan de. Bueno, por otra parte, aquí nos pone enseguida las amenazas de maldición. Aupeñan de ya cuada ponai. La yeyaporo pe iba ahí a jacatete, entonces ya jabaita ahí. El país, la nación, la familia. Fíjense nomás, en cualquiera de los ámbitos, queridos amigos, queridos hermanos, en cualquiera de las instituciones, existe el mal. No pensemos que entonces, no sé, por ser iglesia, por ser religioso, no existe el mal en una iglesia. Claro que existe también. ¿Por qué? Y porque somos hombres pecadores. Y necesitamos entonces siempre una verdadera conversión. Como también en unas instituciones políticas. Ciertamente que en ciertas instituciones se nota mucho más porque tú ya ves la corrupción, la lleva. Pero no estamos exentos absolutamente nadie. Como dice Jesús, el que está fuera de pecado, el que no tiene ningún pecado, que tire nomás ya la primera piedra. Ya se mapa entonces. Pero podía, entonces, y ya, porque pegan ni ando y cuay más baja Quiere decir que es tan pecador que ya ni se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir un poco leyendo algunas de las maldiciones, por lo tanto, o amenazas de maldición. Por lo menos algunas para conocer simplemente lo que sale desde un contexto histórico también de ese tiempo, lo que significaba en ese momento una consecuencia del alejarse de Dios, una consecuencia del no vivir los mandamientos y las reglas del Señor. Vamos a recomenzar de nuevo del versículo 27, que nos está diciendo alguna de las amenazas de maldición. El Señor dice, te herirá con forúnculos de Egipto, con tumores, sarna y tiña, de los que no podrás curarte. El Señor te castigará con locura, ceguera y delirio, y andarás a tientas en pleno día, como anda a tientas un ciego. Envuelto en la oscuridad, nunca verás realizados tus proyectos. Serás oprimido y despojado constantemente y nadie saldrá de tu defensa. Nadie saldrá en tu defensa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente se te aleja? La gente la paciente imba
Y justamente porque vos estuviste siempre en el mal, estuviste haciendo el mal. Y si vos estás haciendo el mal, entonces todos corren de nosotros. Y se dan cuenta que en cualquier institución, también la institución familiar, eso también sucede. Si yo soy un papá intransigente, argelado, y no sé qué otras cosas más, evidentemente que vamos a ir para Ahora aquí te está diciendo que para que se realicen tus proyectos tienes que procurar vivir en esa luz, en ese esfuerzo, en esa lucha. Te casarás con una mujer y otro gozará de ella. Cae como un castigo, prácticamente como una maldición. Construirás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no recogerás sus frutos. Qué feo que es eso, ¿verdad? Pero al final todos los frutos que tendrían que darte como esfuerzo de tu lucha verdadera, sin embargo, pararán en manos de los demás. Tu buey será degollado delante de tus ojos y no podrás comer. Tu asno será arrebatado de tu misma presencia y no te devolverán. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y nadie saldrá en su defensa. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Y tu vista se consumirá de tanto mirar hacia ellos, pero no podrás hacer nada. O sea, te sentís ya impotente. Y el mal hace eso. El mal hace eso. Cuántas experiencias negativas en este sentido uno conoce, ¿verdad? Que cuanto más vamos alimentando de a poquito el mal entonces es como ese aceite que va agarrándote, también se va expandiendo. Y en la medida en que se va expandiendo, ¿qué sucede? Después no te da la posibilidad, ya no tenés la fuerza necesaria para salir de esa situación. Entonces ya imagínate. ¿Por qué? Porque justamente, constantemente ese mal está trabajando sobre nosotros. Ese mal que nos hace sentir en un camino desviado, hace que ese camino cada vez cuanto más la haremos y más para poder enderezar. Y también sabemos que cuanto el mal va tomando mayor fuerza, después es difícil vencerlo. Miremos ejemplos concretos, no sé, una corrupción en una institución. ¿Qué pasa? Cuanto más comienza a podrirse, ¿verdad?, esa institución, cuanto más la gente que está trabajando ahí está podrida, es decir, es una persona, un equipo ya podrido, un equipo corrupto, ciertamente que después para entrar ahí y cambiar es dificilísimo. ¿En cuántas de nuestras instituciones, al comienzo el que entra, no sé, se le nombra como director, como presidente, como no sé qué cosa de una empresa, ¿verdad?, se pone y quiere cambiar, sobre todo en estos lugares que son políticos, sobre todo, en los lugares, ¿verdad?, de la política, que lastimosamente tendría que hacer todo lo contrario, ¿verdad? Porque es del pueblo. El pueblo tendría que tener mayor fuerza para pedir y para cambiar sus autoridades y hacer que la cosa funcione bien. Porque tendría que haber mayor fuerza, ¿verdad? Pero sin embargo, en las situaciones privadas parece que va mejor. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno, tal vez porque es mucho más pequeño, ¿verdad? Y uno se da cuenta, uno detecta enseguida dónde está el mal, el cáncer, ¿verdad? Y procura extirparlo, ¿verdad? Porque se da cuenta que todo va en pérdida. Y entonces uno puede cambiarlo. Pero en otras situaciones nos volvemos impotentes, ¿verdad? Porque el mal va agarrando como esa mancha y entonces después es difícil salir. Y eso es lo que venga sobre nosotros, esa maldición, es decir, consecuencia de nuestras malas acciones. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tiempo de bajar mi
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Y aquí nos encontramos en uno de los pasajes más importantes, ¿verdad? Que nos ayuda principalmente a entender nuestras acciones, a entender las consecuencias de aquello que nosotros estamos realizando en el día a día. Maldición, que significa más bien entonces, ya hemos repetido tantas veces, pero subrayamos de nuevo, consecuencias de nuestra falta de responsabilidad en síntesis, ¿verdad? Porque si nosotros no somos responsables, si nosotros somos corruptos, eso que tendría que ser proyecto para hacer crecer a la comunidad, para hacer salir adelante, al truncarse, ¿qué pasa? Y es toda la institución, es toda la sociedad que se resiente por una situación que se encuentra en ese estado. Apealas era la maldición y nañandén la llevan, va bebiendo por añandén. Vamos a mirar un poquitito más desde el versículo 36. Vamos a continuar, 28-36. El Señor los deportará, dice, a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne, a una nación que ni tú ni tus padres conocían, y allí servirás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. Entonces serás motivo de consternación y de burla de todos los pueblos a donde el Señor te conduzca. Aquí ya está hablando Moisés, está diciendo como mirando al futuro. Ciertamente nosotros ya sabemos que esta escuela pertenece al tiempo de la deportación, ¿verdad? Al tiempo del exilio. Por lo tanto, si está poniendo dentro del contexto histórico, ellos ya habían sufrido o estaban sufriendo en ese momento la deportación. Y ellos están escribiendo, ponen en boca de Moisés, pero años atrás, mucho tiempo atrás, como qué sucedería hoy. Es decir, lo que ellos están queriendo enseñarnos al ser un libro pedagógico nos dice, bueno, nosotros no estamos cumpliendo las leyes ni estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Somos pecadores, nos hemos alejado de Dios. Vea con las dice ahí. Y entonces te pone ese ejemplo y te dice bien, el Señor los deportará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne. Los deportará. Ellos ya fueron deportados, ellos ya estaban en esa situación. Entonces le está diciendo, mira que el Señor ya había dicho eso. Si es que nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, íbamos a ser deportados, nos íbamos a encontrar en esta situación. ¿Verdad? En esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, aquí vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces, dice, una nación que ni tú ni tus padres conocían, servirás a otros dioses. Servirás a otros dioses. Es decir, cuando comienza la debacle, cuando comienza entonces la corrupción, después entran, todo es válido. Vale tudo. Ella que me había novela brasilera. Vale tudo. Aquí entonces vale todo. Todo vale. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que reflexionar y desde ahí comenzar a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Para poder cambiar. Entonces serás motivo de consternación y de burla en todos los pueblos en donde el Señor te conduzca. ¿Por qué? Consternación, motivo de burla de todos los pueblos. Y porque estás diciendo algo, estás transmitiendo algo, o mejor dicho, lo que estás transmitiendo a través de tus labios simplemente, de la boca para afuera y nada más. Entonces, claro, todo lo demás te mira y dice, y ya punikokoa, ¿verdad? Y ya punikokoa. O sea, estamos en el buiroreí, estamos en una situación en que no cambiamos nada, no pasa naranja ahí la gente, no pasa naranja, no pasa nada. Por lo tanto, esto que nos está diciendo será motivo de consternación y de burla en todos los pueblos donde el Señor te conduzca. Motivo de burla. Cuando no tenemos esa personalidad, cuando no estamos entonces nosotros religados, religión, a nuestra propia esencia. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, sigue la palabra de Dios diciendo, sembrarás en tus campos mucha semilla, pero cosecharás muy poco, porque la devorará la langosta. Esto en una forma alegórica, podamos decir, se está aplicando a tantas influencias negativas, ¿verdad? Que nos van devorando,
que se van enriqueciendo a costa nuestra. Entonces ellos aprovechan, ¿verdad? Y siempre eso en la historia fue así. Desde que el mundo es mundo, siempre uno que quiere aprovechar del otro. Y cuando ese que tiene un poquitito más de poder o posibilidades aprovecha del otro, y justamente cuando ese otro, cuando esa nación está entonces por el suelo, cuando esa nación no tiene capacidad de reflexión. ¿Qué es lo que está queriendo hacer aquí el libro del Deuteronomio? Hacerles reflexionar, hacerles entrar dentro de sí mismos y desde ahí tomar decisiones profundísimas, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Si nosotros no somos capaces de tomar decisiones que andemos a capuá lleva, entonces catuña mañana un brilla esa o peña punuta ñe pian baite y ella popona un apeta peña de yara o esa caña de. Ciertamente que si no hacemos así, vamos a quedarnos siempre chatos, ¿verdad? Vamos a quedarnos en esa situación. Por eso dice, sembrás en tus campos muchas semillas, pero cosecharás muy poco. Gran cosa andere ya voy. ¿Por qué? Y porque estamos muy superficiales, porque estamos muy metidos en el aspecto simplemente humano. No miramos el aspecto del objetivo de todo lo que nosotros estamos haciendo, el para qué. El para qué es justamente un camino de santificación, un camino de felicidad. Pero ¿de qué tenemos que estar contentos y alegres? De que estamos realizando bien esa acción que Dios nos está pidiendo. Y en la medida en que nosotros hacemos bien lo que Dios nos pide, ciertamente que eso nos realiza a nosotros. Nos realizamos humanamente hablando. Por lo tanto, sembrarás en tus campos mucha semilla, pero cosecharás muy poco, porque la devorará la langosta. Mala langosta ñande en Guanajetama y la langosta ñande apuiteme. Son las tentaciones, son las dificultades, son las propuestas, son las corrupciones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso es lo que después se está allí en ese momento, está actuando, está devorando como una langosta. O carupañan de ñande mopeno. Y entonces quedamos sin esa vitalidad, sin esa fuerza, sin esa capacidad después de transformar todo en positivo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo tan interesante, sobre estas amenazas de maldición que al final de cuentas son responsabilidades de cada uno de nosotros en la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Francisco es nuestro
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido está en majestad, Él reina sobre todo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido en majestad. Cantamos aleluya al Rey, al Rey, al Rey. Toda la creación se postra y rinde honor al Rey, vestido en majestad. Al Rey, vestido en majestad. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Y aquí Deuteronomio, segunda ley. El pueblo que está por ingresar a la tierra prometida. En ese momento Moisés
les da un discurso, les está enseñando, les está diciendo cómo tendrán que comportarse, qué es lo ideal, cuáles son los elementos fundamentales que ellos tienen que tener bien en claro, ¿verdad? Para al entrar a la tierra prometida ellos la puedan vivir, ellos la puedan llevar adelante. Bueno, aquí se nos presenta algunos otros elementos, vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 38, sembrarás en tus campos mucha semilla, decíamos recién, pero cosecharás muy poco, porque no hay esa preparación interior, ¿verdad? Porque la devorará la langosta. Nos dejamos llevar entonces por esas tentaciones, entonces caruña Andrés. Indica tu ya por poner en pero con indica tu ya por más aéreo. ¿Y por qué? Nosotros no somos capaces de afrontar estas situaciones negativas. Plantarás viñas y la cultivarás, pero no podrás beber ni almacenar el vino, porque se las comerá el gusano. Se las comerá el gusano. Aquí también está el famoso jaguar aireí, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en un sentido de un esfuerzo continuo, de una lucha continua, pero no se ven los frutos, ¿verdad? Eso es lo que aquí nos está queriendo explicar y nos está queriendo transmitir el autor sagrado. Nos está diciendo muy bien que habrá un esfuerzo, habrá un deseo de hacer bien las cosas, pero sin embargo no podemos hacer nada. Mientras seamos superficiales, mientras nosotros no demos pasos concretos, ciertamente que seguiremos iguales y hasta peor, ¿verdad? Porque cuanto más va creciendo, esto después se vuelve también insostenible. Fíjense, los insectos, dice, arrasarán con todos tus árboles y con todos los frutos de tu suelo. Toda la cuestión entonces de esa naturaleza, de esa alimentación que nos deja Dios y que pone en nuestras manos, todo eso es un dipata. ¿Por qué? Porque nosotros no supimos darle el valor necesario a lo que Dios nos ofrece. El extranjero que viva en tu país subirá cada vez más alto, mientras que tú caerás cada vez más bajo. Esto es para tener en cuenta, esto es para tomar cartas en el asunto, porque esto sí que nos está golpeando. Ahora es como cuando Jesús dice en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Si ustedes no dan la cosecha, el fruto a su tiempo, al tiempo debido de lo que Dios puso en tus manos, esta viña que te arrendó, que te alquiló, entonces ahora vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene aquí? Y se nos viene una cuestión negativa porque no hemos dado los frutos que debíamos dar a su debido tiempo. Entonces dice el Evangelio, a ustedes les será quitado entonces ese reino, esa viña, porque no produjeron nada, se quedaron en lo suyo. Bueno, el extranjero que viva en tu país subirá cada vez más alto, mientras que tú caerás cada vez más bajo, porque en ella pues no estás viviendo. Él será tu acreedor y tú su deudor. Él estará al frente y tú deberás. Ay. Esta es una maldición, te está diciendo. Que tengan que venir otros a usufructuar, a dominarte. ¿Por qué? Porque vos estás dividido. Vos ni sabés dónde estás parado, ¿verdad? Entonces son los otros los que gobiernan, manejan tu propia vida. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta exterminarte. Exterminarte, hacerte desaparecer por no haber escuchado la voz del Señor. Todo esto te va a suceder por no haber escuchado la voz del Señor. Entonces, queridos amigos, esto es importante que tengamos en consideración, tengamos en cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre, nos dice el libro de Deuteronomio, observar los mandamientos del Señor, observar los preceptos que Él nos ha prescrito, que Él nos ha dejado. Observar, es la observancia, mirar, procurar hacer, ¿verdad?, ese camino. Ellas estarán siempre sobre ti y sobre tus descendientes. La bendición de Dios siempre estará sobre ti en la medida en que nosotros la vamos buscando. Si nosotros no lo buscamos, ciertamente que eso también quedará de lado. Y así dice, como una señal y una advertencia,
por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y de todo corazón, mientras lo tenías todo en abundancia, servirás a los enemigos que el Señor tu Dios enviará contra ti. Servirás entonces a los enemigos. Vas a tener que servirlo. Te vas a hacer entonces esclavo de tus enemigos. ¿Pero por qué? Porque no supiste vivir, no supiste hacer tu comunidad. Entonces, ¿pero cuál es tu enemigo? ¿A quién se está refiriendo? No espiritualicemos demasiado, ¿verdad? ¿Quién es mi enemigo? El diablo, y le dibujamos ya ahí todo negrito, que esto, que aquello. No. Tu enemigo es ese que está a tu lado, comenzándolo, no digo lo a tu lado, que está dentro de vos mismo. Porque comenzamos por el egoísmo, ¿verdad? Ese es tu peor enemigo. Ese es el enemigo que tenemos que vencer. Si nosotros vencemos al enemigo, que es el egoísmo, el encerrarnos en nosotros mismos, ya acá la ñandella ya posee, entonces nunca ande hoy tu paupe, nunca ande confesar, nunca va a ver, ande usted, nunca ande ñembo, pensando, ¿verdad?, que en el fondo sos un Dios, ¿verdad? Porque el que se vuelve autosuficiente, porque ese es el verdadero pecado original, el que es autosuficiente. Si no digo te veñan de ya, nadie dice, no sé también, ¿verdad? Pero la gran mayoría, nadie dice, yo no necesito de Dios. Entonces, te hago de ya, lleva, se añan duche, te veñan de ya, añan de la sino, me haga tú, con mayor razón, enseguida hoy. Lo primero que hacer es mirar hacia arriba, hacia el cielo y decir, Señor, siempre te ilumina ante esta situación, ¿verdad? Pero upea, si es que nosotros no entendemos que lo que Dios aquí quiere es que nosotros vivamos y que pongamos en acción eso que creemos, pero en una acción concreta hacia alguien. Es el aspecto de la caridad, el aspecto del servicio, el aspecto de la misericordia. Observando los mandamientos y los preceptos que Él te prescribió. Ellas estarán siempre sobre ti y sobre tus descendientes, como una señal y una advertencia. Señal y advertencia entonces de este camino. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir todavía sobre este tema tan lindo y tan importante que hoy nos trae la palabra de Dios. Y hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Todas las programaciones de ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.